El tema que abordaremos es lo referente al trabajo de la niñez y la adolescencia. El objetivo de esta unidad es identificar los derechos y prohibiciones en materia de trabajo de los adolescentes. El subtema a desarrollar está enmarcado en cuanto a la conceptualización del trabajo de los y las adolescentes, requisitos de edad, prohibiciones, derechos, violaciones y sanciones. En la Ley 474, en su artículo 1, se define claramente una conceptualización de lo que es el trabajo de los y las adolescentes, considerándolo como el trabajo que realizan aquellos menores de edad comprendidos entre los 14 a los 18 años no cumplidos, que mediante remuneración económica realizan actividades productivas o prestan servicios de orden material, intelectual u otros de manera permanente o temporal. En el título sexto del Código del Trabajo, con anterioridad se le denominaba como el trabajo de la niñez y la adolescencia. Al reformarse este título el día 21 de octubre del año 2003, pasó a denominarse el trabajo de los y las adolescentes. Nuestra legislación laboral vigente no define lo que es trabajo de la niñez y de la adolescencia, pero sí podemos hacer referencia a la terminología usada por la mayoría como el término de trabajo infantil y que suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Así que pues se alude al trabajo que es peligroso y perjudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño, interfiere con su escolarización, puesto que les priva de la posibilidad de asistir a clase, les obliga a abandonar las escuelas de forma prematura o les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que consume mucho tiempo. En cuanto a los requisitos de edad para poder contratar a los y las adolescentes, nuestra legislación nicaragüense señala en su artículo 131 que la edad mínima para trabajar mediante remuneración laboral es de 14 años de edad y que entre la edad comprendida de los 14 a los 16 años no cumplidos podrán celebrar contratos de trabajo con el permiso de sus padres o representantes legales bajo supervisión del Ministerio del Trabajo. El artículo 133 del Código del Trabajo, Ley 185, establece la prohibición en cuanto al desempeño de los y las adolescentes en trabajos que por su naturaleza o por las condiciones en que se realizan dañe su salud física, psicológica, condición moral y espiritual, les impida su educación, unidad familiar y desarrollo integral, tales como trabajos que se realizan en lugares insalubres, minas, subterráneos y basureros, trabajos que impliquen manipulación de sustancias psicotrópicas o tóxicas, trabajos en centros nocturnos de diversión y otros que por su naturaleza vulneren la dignidad y los derechos humanos o se realicen en jornadas nocturnas en general y horarios prolongados. Situaciones en que los y las adolescentes quedan expuestos a abuso físico, psicológico o explotación sexual comercial. Trabajos que se realizan bajo tierra, bajo agua, en alturas peligrosas o en espacios cerrados, temperaturas muy altas o bajas y niveles de ruido o vibraciones que lesionen su salud, tanto física como psíquica. Trabajos que se realicen con máquinas, equipos y herramientas peligrosas o que conlleven la manipulación o el transporte de manual de cargas pesadas, cualquier otro trabajo que implique condiciones especiales difíciles que pongan en riesgo la vida, salud, educación, integridad física, psíquica de los y las adolescentes que trabajan. Corresponde al Ministerio del Trabajo, conjuntamente con la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Progresivo, del Trabajo Infantil y del Adolescente Trabajador, definir, revisar y actualizar anualmente el listado de los trabajos peligrosos en consultas con las organizaciones de empleadores, sindicatos y de la sociedad civil. Al cesar la relación laboral como consecuencia de estas prohibiciones, las mismas no podrán ser invocadas para negar las prestaciones a que tiene derecho el adolescente trabajador. Es importante hacer referencia sobre las prohibiciones del trabajo peligroso para personas adolescentes y listado de trabajos peligrosos según el Acuerdo Ministerial 0806
10, aprobado el 23 de junio del año 2010, publicado en la Gaceta número 158 del 19 de agosto del año 2010, en donde se prohíbe la realización de las siguientes tareas: por las condiciones en que se realizan, tareas que se desarrollen en áreas de trabajo con superficies defectuosas como zanjas, hoyos, precipicios, canales, cauces de aguas naturales o artificiales, macizos de tierras compactados, precipicios que tengan riesgo de derrumbe o deslizamiento de tierras o piedras y otros materiales en vertederos, depósitos de desechos sólidos. Tareas que se desarrollen en estructuras peligrosas tales como techos, paredes, pisos, plataformas, escaleras, rampas defectuosas o en mal estado. Tareas en áreas de trabajo donde exista almacenamiento de materiales mal estivados. Trabajos en alturas que superen los 2 metros como cortes de frutas, limpiezas de techos, poda de árboles, andamios. Tareas que se desarrollen en ambientes con atmósferas tóxicas, explosivas o con deficiencias de oxígeno, tales como cajas sépticas, linternas, tanques de silos, de almacenamientos, grutas, minas, cuevas, pozos, etc. El realizado en un medio ambiente físico que conlleve a realizar tareas con exposición ambientales a niveles de ruidos, como los que se generan las máquinas o equipos, vehículos, o detonaciones que sean igual o superior a los 70 decibeles, con exposición ambiental a fuentes de vibración como compactadoras y taladros, neumáticos, entre otros, con exposición ambiental a temperaturas mayores a 37 grados y realizadas en locales abiertos o al aire libre en periodos de mayor irradiación solares, como labores según actividades económicas como agrícolas, construcción, minas a cielo abierto, qué sé yo, limpieza de vidrios, ventas ambulantes, etcétera, o en locales cerrados que no exista ventilación y excede la temperatura de los 30 grados, como hornos, silos de almacenamientos, fundiciones, entre otros, con exposición ambiental a temperaturas iguales o inferiores a 20 grados realizadas en locales como cuartos fríos, entre otros, con exposición ambiental a radiaciones o ionizantes en la cual se vulnere la seguridad, tales como soldaduras de arcos, etc. El realizado en exposición, contaminantes químicos, tareas con exposiciones ambientales a sustancias químicas y en particular a su manipulación, trasiego, almacenaje, transportes, aplicación y mezclas, tales como disolventes, cloro, fungicidas, plomo, gasolinas, pinturas, acetona, etc. El realizado con exposiciones ambientales a contaminación biológica, tales como tareas al entrar en contacto con microorganismos infecciosos transmitidos en trabajos agrícolas, pecuniarios, mineros, manufactureros, etc. Tareas al entrar en contacto con microorganismos de origen animal en actividades de crianza, destace, sacrificio y venta de animales o vegetales. El realizado mediante cargas físicas en tareas que demanden cargas físicas debido a la postura fija, sentados o de pie, o posturas forzadas en la cual impida o limite el movimiento de los adolescentes trabajadores o movimientos muy repetitivos. Tareas que demandan cargas físicas debido a actividades repetitivas con los miembros superiores, inferiores o el tronco. Tareas con manipulación de cargas que excedan de 10% del peso corporal. Tareas con manipulación de cargas que excedan el transporte de más de 1 metro de distancia. Organización y división de trabajos, riesgos psicosociales que implican aquellas tareas con alta responsabilidad no acordes a su edad, cuidado de propiedad, portación de armas, administración de medicamentos, otros. Tareas con altos niveles de exigencias y grado de dificultad que requieran un nivel de atención que implique plancha, ropas pesadas o de gran tamaño, cocinar en grandes cantidades, entre otras. Jornadas laborales superiores a las 6 horas, rotación de turnos horarios discontinuos, jornadas de duración indefinida, turnos adicionales o extraordinarias, jornadas sin pausa. Tareas en horarios nocturnos comprendidos entre las 19 horas y 7 horas del día siguiente. Tareas de desmande o aislamientos y separación de las familias, tales como transportes, pescaderos, etc. Tareas con exposiciones y sometimientos a abusos de orden
físico, psicológico, sexual, en centros nocturnos de diversión, producción, venta o distribución de bebidas alcohólicas, tareas que por las condiciones en que se desarrollan ponen en riesgo la seguridad y la salud de los y las adolescentes, tales como vigilancia pública y privada, traslado, manipulación y custodia de dinero y otros bienes. Tareas que interfieren con las actividades escolares. Las tareas o actividades enumeradas son ejemplificativas y no se agotan por el simple hecho de su nombramiento. En cuanto a los derechos que tienen los y las adolescentes trabajadores, podemos hacer referencia a realizar trabajos en condiciones de respeto y goce de sus derechos fundamentales, salario igual por trabajo realizado igual al de los otros trabajadores, ser remunerados en moneda de curso legal, siendo prohibido el pago de especie, tener condiciones de trabajo que les garantice seguridad física, salud física y mental, higiene y protección contra los riesgos laborales. Los y las adolescentes con alguna discapacidad deberían tener condiciones laborales físicas y ambientales adecuadas, tener una jornada laboral que no exceda de las 6 horas diarias ni las 30 horas semanales, los beneficios de la seguridad social y de programas especiales de salud, integrarse al trabajo en las modalidades y horarios compatibles con su responsabilidad y disponibilidad de horario escolar, a la participación y organización sindical, acceder a las capacitaciones mediante un sistema de aprendizaje apropiado a su edad, nivel escolar, otras condiciones que favorezcan su desarrollo. Y todas aquellas otras establecidas tanto en el Código de la Niñez y la Adolescencia, convenios colectivos, convenios internacionales ratificados por Nicaragua. Las violaciones de los derechos laborales de los y las adolescentes que trabajan serán sancionados con multas progresivas que oscilan a 5 a 15 salarios mínimos promedios que aplicará hasta 3 veces la Inspectoría Departamental del Trabajo correspondiente, sin perjuicio de acordar con la reincidencia, la suspensión o cierres temporales de los establecimientos. Cuando instituciones sociales o personas particulares formulen denuncias de alguna explotación de este tipo, el Ministerio del Trabajo será competente para conocer tales denuncias y de ser comprobadas la denuncia hará valer los derechos de los y las adolescentes ante las autoridades competentes y los tribunales de justicia en su caso. El valor de esta multa se asignará a la Comisión Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador, sin perjuicio de las reclamaciones laborales de él o las adolescentes o su representante legal pueden presentar ante los juzgados laborales respectivos. En cuanto al trabajo de las mujeres, podemos hacer referencia a sus derechos. La mujer trabajadora gozará de todos los derechos garantizados en el Código del Trabajo y demás leyes sobre la materia en igualdad de condiciones y oportunidades y no podrá ser objeto de discriminación por su condición de mujer. Su salario estará de acuerdo a sus capacidades y al cargo que desempeñe. En el caso del trabajo de mujeres con obligaciones familiares, las leyes convencionales, colectivas y reglamentos internos podrán prever, atendiendo a las particularidades de las actividades laborales, la adopción de sistemas de jornadas de trabajo reducida o de tiempo limitado. Las trabajadoras en estado de gravidez tendrán derecho al reposo durante las 4 semanas anteriores al parto y las 8 posteriores, o a las 10 en su caso de partos múltiples, con goce del último o mejor salario sin perjuicio de la asistencia médica que deben suministrar en las instituciones sociales encargadas de proteger la maternidad. El periodo de reposo será computado como de efectivo trabajo para fines de los derechos por antigüedad, vacaciones y 13º mes. Cuando el parto sobreviniera antes de la fecha presunta señalada por el médico, el tiempo no utilizado del descanso prenatal se sumará al periodo de descanso postnatal. Si se produjese alguna interrupción accidental del embarazo, partos no viables o cualquier otra cosa anormal del parto, la trabajadora tiene derecho al descanso retribuido de acuerdo con las exigencias del certificado médico. El reposo es obligatorio tomarlo y es una obligación del empleador concederlo. En cuanto a la protección de la madre o la mujer en el periodo de maternidad,
Se le prohíbe a los empleadores permitir la continuidad del trabajo de la mujer en estado de gravidez en obras o faenas perjudiciales al mismo. En este caso, el empleador deberá facilitar un trabajo que no altere la normalidad de este proceso biológico sin menoscabo del salario ordinario que tiene que recibir la mujer en estado de gravidez. Una vez concluido el empleador estará obligado a trasladar a la trabajadora a su puesto anterior con el salario vigente. Para determinar la fecha de iniciación del descanso prenatal retribuido, la trabajadora tendrá la obligación de presentar al empleador un certificado médico en el que conste la fecha probable del parto. El Ministerio de Salud deberá expedir gratuitamente ese certificado. El empleador suministrará lugares adecuados y silla o asientos a disposición de las trabajadoras lactantes en los centros de trabajo donde laboren más de 30 mujeres. El empleador deberá acondicionar o construir un local apropiado para que las trabajadoras puedan amamantar a sus hijos. Las trabajadoras, cuando esté lactando, dispondrán en los lugares de trabajo de 15 minutos cada 3 horas durante la jornada de trabajo para alimentar a su hijo en este tiempo se debe computar como de efectivo trabajo. Es importante hacer referencia a que en la actualidad, siendo que la mayoría de las empresas no prestan las condiciones adecuadas para poder crear y condicionar el lugar de trabajo para las áreas de lactancia, se ha permitido que por mutuo acuerdo los empleadores conceden este tiempo como una suma total a la asistencia diaria a su jornada de trabajo, que quiere decir de que se les otorga una hora para que la mujer trabajadora en periodo de lactancia pueda entrar o salir una hora antes de su jornada y que se compense esos 15 minutos que durante el intervalo de la jornada sumarían 45 minutos en total y puedan amamantar a su recién nacido. El tiempo de duración de periodo de lactancia no está regulado por el Código del Trabajo. De igual manera queda a disposición del acuerdo entre las partes, las cuales pueden conceder de 3 hasta 6 meses como máximo. En este sentido, el Ministerio del Trabajo es respetuoso de los acuerdos que el trabajador y el empleador puedan acordar en cuanto a la duración de este beneficio. Las trabajadoras en estado de gravidez o gozando de permiso pre y postnatal no podrán ser despedidas salvo por causa justificada previamente establecidas por el Ministerio del Trabajo, que quiere decir de que este no es un eximente para que la mujer embarazada incumpla con sus obligaciones contractuales. En este sentido, si la mujer embarazada en virtud del amparo a su fuero comete alguna violación a sus obligaciones contractuales, perfectamente la persona empleadora puede solicitar la cancelación con causa justa ante el Ministerio del Trabajo, alegando el mismo e invocando lo establecido en las causales del artículo 48 y el artículo 144 del Código del Trabajo.